noche nos acompaña para hablar justamente de este tema en este primer programa de esta segunda temporada, Alejandro Ope. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. ¿Qué pasa en Colima? A ver, Colima es importante para la economía del delito por una razón sencilla, que es el puerto de Manzanillo. El puerto de Manzanillo es uno de los puntos de acceso, por ejemplo, para los precursores para la producción de metanfetaminas. El grueso, por ejemplo, de la producción de drogas sintéticas se halla en un corredor que va de Michoacán a Sinaloa, ¿no? Todos en torno a puertos marítimos, Lázaro Cárdenas en Michoacán, Manzanillo en Colima, Topolobampo en Sinaloa. Esto ha hecho de Colima un centro importante de operación del crimen organizado. O sea, la situación, digamos que su situación geográfica es geográfica está además rodeado, digamos, de estados muy calientes, ¿no? San Jalisco, ¿no? Michoacán. Y ha tenido allí presencia al menos desde los 90 de delincuencia organizada, de lo que se llamó en su momento el Cártel del Milenio. Fue muy activo en la región Cártel del Milenio, Cártel de los Valencia, que tiene su derivación lo que hoy se conoce como Cártel de Jalisco Nueva Generación. Esto pues, ha generado allí un escenario de conflicto entre grupos criminales. Dicho lo anterior, las cifras delictivas de Colima no son particularmente alarmantes. No son alarmantes con respecto a sus vecinos. Ahora, también es chiquito, ¿no? Es chico, pero aún, digamos, aún en tasa por 100,000, no es un estado de media tabla. Y no tiene todavía, digamos, los fenómenos de captura del estado que, por ejemplo, ha enfrentado Michoacán. O sea, lo que llama la atención es la envergadura de los delitos, ¿no? Así es. El magnicidio, el atentado contra... Digamos, es un estado donde la clase política se lleva muy pesado, ¿no? Por decirlo menos. Sí, piquete de ombligo. Por decir alguna manera, donde hay menos 2 exgobernadores que han muerto en circunstancias o que han sufrido atentados extraños. Del mismo partido. Del mismo partido, porque no ha habido otro en esa región. Y además es un estado donde en efecto no ha habido alternancia, pero siempre ha habido elecciones muy cerradas desde hace por lo menos una década. ¿Y cómo se hace, Alejandro, en un estado como este, con estas características, para tener elecciones legítimas donde el narco lleva mano y las luchas entre los cárteles son el día a día de Colima? Digo, el combate al narcotráfico pasa en buena medida por el combate a la corrupción. Y el combate a la corrupción pasa necesariamente por una reforma a los mecanismos de financiamiento de campaña. Y eso no solo de Colima, es un asunto nacional. Y hay diversas, digamos, no se resuelve, yo creo que esto no se resuelve localmente, esto se resuelve nacionalmente. Digamos, lo que se puede o no se puede hacer en Colima en esta coyuntura específica es relativamente limitado. Ahora, tranquiliza que el Instituto Nacional Electoral va a organizar esta elección. Y están muy calmados, ¿no? Y muy confiados. Pues sí, uno supondría que es preferible que lo haga un instituto local, probablemente controlado por el gobernador, como sucedía y aún sucede en muchas regiones del país. Dicho lo anterior, pues esto no va a estar exento de conflictos. Colima ha sido tradicionalmente un estado donde se judicializan las elecciones. ¿No? Y donde el resultado se define en los tribunales y no en las urnas, ¿no? ¿Podría volver a suceder aquí? Pues esperemos que no. Y la segunda campaña no estuvo más tranquila, ¿no? No, estuvo bastante pesada, por lo visto. ¿Cuál es el pronóstico, Alejandro, desde donde estás tú respecto a estas elecciones extraordinarias? Ya lo decíamos. Digo, no es mi tema de especialidad, no sé cómo va a resultar las elecciones. No, respecto a la violencia. Respecto a la violencia, yo creo que va a ser un escenario relativamente calmado. Donde ha habido los fenómenos más serios de violencia conectadas con lo electoral es en el espacio municipal. Es ahí donde se dan unos fenómenos de captura mucho más abiertos de parte de la delincuencia organizada. Ejemplo, lo que vivimos el año pasado, que hubo, si mal, en las elecciones federales o en el proceso federal de 2015 hubo homicidios de al menos 19 candidatos, ¿no? Todo el país. A ver, Alejandro, ¿por qué la percepción, ¿no? Yo tengo la impresión de que nuestra percepción en general es que Colima era un estado tranquilo hasta hace poco.
evidentemente no era un estado tranquilo, ¿no? Porque No, todo no. lo que ha pasado no Es se un dio. estado donde ha habido presencia de la delincuencia organizada desde hace 20 años. Lo que pasa es que era un estado donde no estaba en competencia, no estaban en competencia algunos de estos mercados ilegales. Eso es lo que ha venido cambiando en los últimos 6, 7, 8 años. Y de nuevo, el control sobre el puerto de Manzanillo es absolutamente crucial para la operación de buena parte de la delincuencia organizada del país. Y ese es, yo creo que el motor que está empujando algunos de estos fenómenos de violencia. Y con respecto al atentado y a las muertes de los exgobernadores, porque ahí se han dado toda clase de hipótesis, ¿no? De que la participación del crimen organizado o las venganzas políticas. Mira, es muy difícil. Yo prefiero no especular sobre qué hay detrás de eso. Muchas veces lo que pasa es que el crimen organizado puede estar operando como el instrumento de otros intereses o viceversa, ¿no? Es decir, alguien... Se nutren, o sea, si el atentado tiene una motivación política o tiene una motivación más vinculada a la operación de las bandas criminales, es muy difícil de saberlo. O puede haber, de nuevo, otras motivaciones que no vemos desde la Ciudad de México, ¿no? Puede haber algunas motivaciones hiperlocales que están detonando este tipo de disputas. Muy bien, Alejandro, pues seguiremos de cerca no solo Colima, sino todos los estados que están disputándose. Claro que sí. Gracias por la información. Muchísimas gracias por la Gracias por invitación. abrir con nosotros Gracias. la segunda de Una tras Otra. Gracias.